¿Nombre? Sergio, ¿Tu mejor hábito? leer y escribir. ¿Una cosa que estás aprendiendo? Pues estoy aprendiendo sobre inteligencia artificial, pero desde dos frentes, desde el práctico y también desde el teórico. ¿Algo que te molesta de manera especial? Sobre todo el postureo moral. Me molesta muchísimo. Y lado con esto, me molesta bastante también la superficialidad, disfrazada sobre todo de profundidad, cuando en el fondo solo estás diciendo lugares comunes. ¿Una persona que admires, pero que no sea un familiar? Pues últimamente admiro muchísimo a un tal David Pinsoff, que es un psicólogo social de la Universidad de California, que mantiene un blog que se llama Everything is Bullshit. Y bueno, tiene un trabajo fascinante y además me da la sensación de que es como mi hermano gemelo en la costa oeste de Estados Unidos. ¿Un libro que haya influido en tu manera de pensar o en tu manera de comportarte? Bueno, muchísimos libros, pero si he de quedarme con el último, que realmente ha retroquelado todo mi cerebro, ha sido ¿Por qué la grandeza no se puede planificar? De un tal Kenneth Stanley y Joel Lehman. Bueno, más o menos la tesis principal, que es bastante contraintuitiva, es que los mayores avances, tanto en ciencia como en arte, como en la vida personal, en fin, en todo, no surgen tanto de perseguir metas concretas o largoplacistas, sino de explorar libremente lo interesante, lo que te va saliendo al paso. ¿Y un mensaje que lanzarías a tu yo del futuro? Por ejemplo, a tu yo de aquí de dentro de 10 años. Pues básicamente le diría que, que todo va a salir bien. Esto es muy típico de película. Y también le diría que no se fíe demasiado de sus certezas actuales, porque muchas cosas que yo daba por seguras en aquel entonces ya no me lo parecen. De hecho, es una situación que he tenido que vivir periódicamente cada 10 años aproximadamente, 10 15 años, y que eso me parece bien. Eso significa que estoy vivo, que aprendo cosas nuevas y que sigo explorando el mundo como cuando era un niño. Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de EduHacking. En este episodio converso con Sergio Parra, escritor, editor, divulgador científico y creador de la newsletter Sapienciología, una de mis favoritas. En ella, Sergio ofrece lo que él llama pensamiento crítico concentrado, un juego de lentes para contemplar la realidad desde distintas perspectivas. Es autor de más de una docena de libros de divulgación científica, traducidos a varios idiomas, y colabora habitualmente en medios como National Geographic o Muy Interesante. Además, trabaja como editor, ghostwriter y asesor científico en proyectos editoriales, televisivos y publicitarios. También dirige el canal de YouTube Baker Café, donde ciencia, filosofía, literatura y otras ramas del conocimiento se cruzan con mucho sentido. Tienes los enlaces tanto a su newsletter Sapienciología como a su canal de YouTube en las notas del episodio o en joseluisserrano.net. En esta conversación recorremos muchas de las ideas que atraviesan su último libro, Sapienciología, desde la inteligencia adaptativa y la sabiduría práctica hasta el papel de la curiosidad, la emoción y la incertidumbre en el pensamiento crítico. Hablamos del mito del creador original, de la figura del experto copiador y de la tensión entre estatus y búsqueda de verdad. También reflexionamos sobre cómo la escritura nos ayuda a entender lo que pensamos y cómo la inteligencia artificial está transformando no solo lo que creamos, sino también cómo aprendemos y nos relacionamos con el conocimiento. Una conversación para quienes disfrutan aprendiendo, dudando, conectando ideas y haciéndose mejores preguntas. Antes de empezar, te invito a unirte a la comunidad de EduHacking. Cada sábado a las 10:15 envío un correo con historias propias, reales y anécdotas que sirven como punto de partida para explorar temas relacionados con la tecnología, filosofía, psicología, aprendizaje, bienestar y todo lo que nos ayuda a comprender mejor el comportamiento humano, su inteligencia y su relación con el entorno. Mi objetivo es conectar lo cotidiano con lo teórico y aterrizar las ideas en la vida diaria.
puedes suscribirte gratis desde el enlace en las notas del episodio o en joseluisserrano.net. Y ahora sí, vamos con Sergio Parra. Muy buenas, Sergio, bienvenido al podcast de EduHacking. Quiero agradecerte que por segunda vez me aceptases esta petición de entrevista, no porque te haya entrevistado 2 veces, que ojalá llegue ese día, sino porque tuvimos que cancelar, por una causa mayor por mi parte, la primera entrevista, la primera opción de entrevista, y bueno, te lo agradezco. Luego intentamos ahí encontrar una segunda fecha, coincidiendo con tu viaje a China, que ahora te voy a preguntar por eso, y por fin hemos conseguido poder hablar. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. A mí una buena conversación siempre me parece un buen plan. ¿Te gusta más escribir o conversar? Pues fíjate que me gustan las dos cosas. Es cierto que disfruto mucho la soledad casi monástica de escribir. Eso lo disfruto muchísimo. Me encanta estar solo, a mis cosas, con mis pensamientos. Pero me gusta mucho conversar, sobre todo si es una conversación con otra persona. O sea, los dos solos en una cafetería, máximo te diría que 3. Ya cuando son grupos lo paso un poco mal, mi batería social se agota y si tengo que hablar en público lo paso fatal. Pero la conversación de tú a tú me parece algo muy, muy interesante. Vienes de un viaje de China, bueno, no sé, hace ya 3 semanas, no recuerdo, y hoy precisamente he visto que has escrito sobre esto, que tienes ahí un vídeo, pero bueno, cuéntanos qué te fascina de China, cómo fue este viaje así un poquito en general, y cuáles son esos pilares de la mentalidad china. Pues fíjate que este viaje ha sido un poco diferente a los 5 anteriores que ya he hecho en este último año. O sea, imagínate cuando me da por algo y me obsesiono con algo, voy hasta el fondo. Y básicamente surgió de una conversación de cafetería con un amigo, con Adrián Susudio, que le comenté que estaría muy guay que además de todos mis intentos de explicar lo que se siente estando en China, que no se parece en nada a lo que se ve desde fuera, eh, pues ya sea a través de vídeos, artículos, podcasts y demás, pues estaría muy bien llevar a gente y enseñárselo de primera mano. Entonces hicimos el experimento de, oye, vamos a preguntar a los suscriptores de Sapienciología, que es la newsletter que mantengo, quién estaría dispuesto a venirse con nosotros. Y bueno, la respuesta fue abrumadora. O sea, no sé si fueran 30, 40 personas dispuestísimas. Pero claro, queríamos hacer un grupo pequeño, en principio de 6, luego al final lo ampliamos a 8. Y bueno, la experiencia ha sido increíble. Tanto es así que todos quieren repetir otra vez otro viaje, todos juntos, el mismo grupo. Seguramente vamos a hacer más ediciones, vamos a invitar a gente distinta, porque no solamente he disfrutado de nuevo mi experiencia en la sinosfera, contemplando la mirada de asombro, ¿no?, de las personas que me he llevado al viaje, sino que he podido descubrir cosas que por mí mismo no hubiese descubierto, que gracias a ellos lo he hecho, ¿no? Porque no es lo mismo ir solo a un viaje que ir en grupo, con toda la jarana, pues hablas más con otras personas, te metes en sitios que a lo mejor, fíjate que yo no soy de discotecas, pero había un bar que sí, y al final me arrastraron a una discoteca y pude ver cómo era también esa parte de la vida china, que también es interesante, ¿no? Y por resumirlo mucho, ¿por qué me interesa tanto China? Yo soy una persona muy curiosa en general y de repente, hace ya 1 año y medio aproximadamente, pues empecé a ver vídeos de youtubers que habían ido a la China actual, a ciudades que no conocía, ni me sonaban los nombres en aquel entonces, como es Chongqing o Chengdu o Shenzhen, por ejemplo, o Guangzhou. Pero yo veía estas imágenes y decía, pero esto es que parece mucho más futurista que las ciudades neoyorquinas, estadounidenses, ciudades japonesas. Es alucinante. Y poco a poco fui metiéndome más a fondo y dije, bueno, ¿y por qué no intento verlo de primera mano? A ver cómo es, a ver si realmente es así o no es para tanto, ¿no? Y fue para tanto. Realmente fue para más de lo que había visto y eso me llevó también a empezar a leer más sobre este país, que yo creo que no es ni siquiera un país, es una civilización que está experimentando una evolución a todos los niveles
paralela al resto del mundo. Es decir, como experimento natural me parece muy interesante porque quiero ver en qué momento se van a pegar el castañazo o seguirán adelante y seguirán descubriendo cosas o solucionando cosas que nosotros no hemos solucionado. Y yo, como soy muy amigo de los experimentos, los test A/B, ¿no? Me parece muy bien ver cómo les va a ellos y a ver qué cosas podemos copiar y adaptar a nuestro modelo civilizatorio, ¿no? O sea que en ese sentido me parece como viajar a otro planeta y ver cómo... Es un ejercicio también de esfuerzo de quitarte las lentes morales, no juzgar como han decidido vivir ellos, quitarte incluso las lentes ideológicas y políticas, no ir con el prejuicio de que, bueno, esto es una dictadura o una autocracia, no es tan sencillo. A grandes rasgos, estamos hablando de un partido político que concentra 100 millones de personas, que es la élite educativa de China, básicamente, y empresarial de China. Y luego, además, aunque es un partido único y no se puede votar otro, hay otros partidos políticos que establecen diálogos casi bilaterales con el partido único para decidir cómo gestionar regionalmente las diferentes partes de China. O sea que no es tan... Es una dictadura, evidentemente, pero no una dictadura en el sentido occidental. Es una cosa un poquito más compleja. Y en ese sentido, pues también parece fascinante, pues eso, una vez te has desnudado de tus prejuicios, de tus lentes morales, políticas, ideológicas, incluso antropológicas y sociales, me parece muy interesante intentar probar cómo es vivir de otra manera, como si hubieses nacido en una tierra B con otro tipo de evolución. Ya te digo, para aprender de ellos y para adaptar sus soluciones a nuestro estilo de vida. Esto que describes es un poco lo que yo siento cuando te leo, ¿no? Cuando leí el libro de Sapienciología, Ujú, cuando te leo cada semana, pues es como intentar abrir la mente o cambiar las lentes y decir, oye, que las cosas no son como siempre queremos, y esa flexibilidad cognitiva que estás transmitiendo en tus escritos me suena, ¿no? Lo estás contando ahora, lo que tú ves ahí en China, ese ejercicio de viajar y estar, pero viajar de verdad, ¿no? De estar y observar cómo es la mentalidad de esas personas. Precisamente en tu libro dices, en la parte, creo recordar que era la parte final, dices que invitas a las personas a copiar este libro, ¿no? Para alguien que escribe, pues el que no le hagan plagio, pues suele ser una de las grandes preocupaciones. Y además dices que no eres el autor de nada, ¿no? Hablas también del mito del creador original. Entonces me interesa que nos puedas contar un poco estas ideas y hasta qué punto somos los creadores de las cosas que estamos diciendo o escribiendo. ujú. Fíjate que en ese sentido soy bastante chino, sin saberlo, lo he sido siempre. Em, Te hablo ya de hace unos 20, 25 años. Yo estuve muy a tope, muy adherido al movimiento del copyleft, del, eh, pues esos derechos abiertos o flexibilidad de derechos de autor, en el sentido de que se creía que esto favorece tanto a la ciudadanía, el hecho de que haya esta flexibilidad de los derechos de autor, que no estén, digamos, en manos de intereses puramente comerciales, que vale la pena apostar por ello, aunque eso pues limite un poco el beneficio crematístico del autor, ¿no? Como por ejemplo se han hecho tantas otras cosas. Por ejemplo, Richard Stallman, que está muy a favor de ello, u otros tantos juristas estadounidenses, ponen como ejemplo el hecho de que no hace mucho, en Estados Unidos, era dueño de un terreno, era dueño del terreno y de todo lo que hubiera hacia arriba hasta el infinito. Cuando empezó a desarrollarse la industria aeronáutica, de repente hubo un conflicto, porque los aviones tenían que cruzar por regiones que eran, bueno, tenían dueño, ¿no? Y solucionar ese problema era muy problemático si no se cambiaba la ley. Y de repente se eliminaba ese infinito por, bueno, pues hasta esta altura, no mucho más. Porque eso beneficiaba, pues, al desarrollo del país en su conjunto, ¿no? Y se hizo sin más, por el interés general, esa especie de entelequia a veces, pero bueno, por esa especie de interés general o de desarrollo de la aeronáutica, pues se cambió la ley para que los aviones pudieran cruzar por lugares que antes no se podía hacer tan fácilmente. Entonces, en ese sentido, soy bastante chinesco, como te decía, porque en China
como son mucho más colectivistas que nosotros, no creen que los autores, aunque son muy meritocráticos también, eso es un poco paradójico, pero bueno, ellos no creen que sean tanto el autor de las cosas como lo es el ecosistema en el que viven. Entonces, por ello, no ven mal la copia. Por ejemplo, copiar a un autor no solamente les parece algo legal, sino algo moralmente aceptable. De hecho, en Shenzhen hay un distrito que es Dafen, donde la gente, básicamente toda la gente que vive allí, son pintores. Está lleno de academias de pintura, hay tiendas de cuadros, en fin, todo está orientado a la industria de la pintura. Pero fíjate que autores que pinten originales quizás son el 10%. El resto de autores se han especializado en copiar. Algunos copian perfectamente paisajes, otros caras, personas y tal. Y de hecho, creo recordar que el 70% de todas las falsificaciones y copias de pinturas del mundo se producen en este barrio de Shenzhen. Todas las compras internacionales de cadenas hoteleras, de, oye, pues vamos a comprar 500 Van Gogh para poner en nuestros hoteles y tal, las compran aquí. Porque están los mejores copiadores. Son gente especializada en copiar, porque está bien visto y está bien pagado. Y quien dice pintura dice todo tipo de cosas. El manga, por ejemplo, también es muy habitual que haya eh, derivaciones de historias originales y tú no tienes que contribuir o no tienes que responder los derechos de autor del original y demás. Esta visión de las cosas, que es diametralmente opuesta a la nuestra, que somos más de entronizar al individuo, al autor, bueno, ¿quién inventó tal cosa? ¿No? ¿Quién inventó el avión? ¿O quién descubrió la penicilina? Nos encanta, de hecho, discutimos sobre quién ha sido el autor de algo. A día de hoy todavía estamos discutiendo quién inventó el teléfono. Si Meucci, si no sé qué. Bueno, hay como, bueno, al final, si haces una exploración de las innovaciones más importantes de la historia, te darás cuenta de que se producen casi simultáneamente, no solamente entre varias personas y varios laboratorios del mismo país, sino de países que no tienen conexión entre sí. Eso nos da un indicio, nos da una pista de que realmente lo que propicia la innovación o el descubrimiento de algo o el hallazgo de algo o la supuesta originalidad a la hora de plantear algo surge de un ecosistema. Es como que las ideas se han conectado de tal modo en la sociedad que es inevitable que alguien se dé cuenta que conectando una cosa más descubrimos esto. Dicho de otro modo, dicho de una manera mucho más como una butad, si Einstein no hubiese nacido, seguramente todo lo que descubrió Einstein lo hubiésemos descubierto igual. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor hubiésemos tardado más o a lo mejor hubiese costado más, pero tiendo a pensar más en el mundo como una especie de ecosistema, de mentes conectadas, donde las cosas suceden porque es el momento apropiado para que sucedan. De hecho, en el libro que he recomendado en la entradilla habla mucho de esto, en el sentido de que eh, no hay nadie que tenga una visión sobre lo que va a suceder en el futuro una vez inventado una cosa. Por ejemplo, quien inventó el ordenador no se imaginaba que el ordenador iba a ser algo de ámbito personal. Siempre iba a ser algo profesional. Quien inventó Internet no se imaginó que Internet fuera algo más allá de algo a nivel técnico-militar. Y sin embargo, son los usuarios los que van moldeando la propia cultura, van moldeando el invento y lo adaptando a sus usos, ¿no? Cuando nació el iPhone, por ejemplo, yo fui de esas personas que dijo, el iPhone no va a triunfar jamás. Porque ¿quién va a querer un smartphone con una cámara, un reproductor de MP3, bueno, en fin, tantísimas cosas en un solo dispositivo? Se te cae al suelo, se te rompe, lo pierdes todo. No tiene sentido. Y yo me negué en redondo a comprarme un iPhone, porque pensaba que no iba a triunfar. ¿Por qué? Porque yo era incapaz de ver cómo ese ecosistema se iba a desarrollar con el tiempo. Esta ceguera hace que sea tan difícil que alguien sea capaz de anticiparse frente a su comunidad, frente a la sociedad, frente al mundo mismo, acerca de cómo van a suceder las cosas y tenga ideas claras sobre cómo deberían ser esas cosas. Las cosas
son como son porque entre todos las moldeamos para que sean así. Sí, es difícil dibujar ese producto final, ¿no? Claro, Pasa con la inteligencia artificial, por ejemplo, nadie tenía ese plan, sino que empiezan a darse una serie de circunstancias, pues más exacto. capacidad de cómputo, los chips de los videojuegos, un montón de cosas que pasan casi en paralelo hasta que se van conectando, ¿verdad? Eso es. De hecho, fíjate, con la inteligencia artificial está pasando mucho ahora, una cosa que a mí me pone de los nervios, que es cuando sale un experto y dice, bueno, la inteligencia artificial general la tendremos en unos 10 años. Y otro dice, 50% de posibilidades de que la consigamos en 2 años. Y no sé qué. Bueno, al final entiendo que hay gran parte de estas proclamas tienen que ver con, bueno, pues con cuentas de resultados económicos y demás, pero a nivel intelectual me parece un insulto. Primero porque nadie sabe cuándo vamos a conseguir la inteligencia artificial general, que es, para quien lo sepa, la inteligencia que es capaz de, bueno, pues resolver problemas y de todo tipo de ámbitos y parecerse lo máximo posible a como opera, digamos, el cerebro humano, ¿no? Nadie sabe cuándo vamos a conseguir esto, pero es que además es posible que el camino que hayamos elegido para desarrollar la inteligencia artificial sea equivocado. Es decir, que jamás lo conseguiremos. O sea, nunca vamos a conseguir una mente artificial general por este camino. Tenemos que construirlo desde cero, desde otro paradigma totalmente distinto. De hecho, yo creo que estamos más en esta línea que en la otra. A lo mejor estoy equivocado, no lo sé. Lo que no me cabe duda es que es imposible pronosticar cuándo va a llegar ese momento, porque pronosticar eso de algún modo es como conocer todo sobre todo y saber qué va a pasar dentro de 5 años. Y no conocemos sobre todo, todo sobre todo. No conocemos a prácticamente nada. Así que hacer este tipo de pronósticos grandilocuentes sobre la inteligencia artificial o sobre tantas otras cosas me parece, pues, por un lado, emocional personal, algo legítimo, porque la gente quiere tener cierta idea de hacia dónde van las cosas, porque la incertidumbre nos hace daño o nos produce miedo, pero a nivel puramente epistémico me parece una trivialidad. Te quiero preguntar más cosas sobre la inteligencia artificial, pero creo que es conveniente primero que hablemos de la inteligencia importante, que es esa inteligencia natural de la que en tu libro de diferentes maneras vas hablando y la verdad que cuentas cosas que me interesa mucho, que creo que hoy podemos matizar y ampliar. Y la primera es esta idea de inteligencia práctica, que aparentemente pues, puede ser intuitivo, saber qué significa, pero creo que es una idea cada vez más importante a qué nos estamos refiriendo con la inteligencia, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué se considera una persona que sea inteligente o que tenga esta inteligencia natural o inteligencia práctica? Bueno, es un temazo, ¿eh? O sea, a día de hoy, sí, no, o sea, no podemos decidir o sea, determinar si una inteligencia artificial es verdaderamente inteligente, básicamente porque estamos utilizando conceptos porosos, no están perfectamente definidos. Pues esto, tanto de lo mismo sucede con la inteligencia humana, ¿no? Entonces, eh, hay partes de la inteligencia que podríamos decir que podemos medir, ¿no? Con test y demás. Podemos medir una parte de la inteligencia, como digo, pero realmente no todo es eso. Hay muchas más partes en nuestro cerebro que operan a nivel cognitivo, a nivel epistémico y demás. Entonces, lo que hago en el libro, para, básicamente para simplificar el barullo conceptual, es hablar por un lado, de la inteligencia más práctica, como tú has dicho, en el libro la llamo pronesis, ¿no? Donde digo que la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia, aunque mucha gente piensa que es lo mismo. De hecho, creo que son antitéticos en algunos casos. Es decir, que la sabiduría precisamente creo que se puede cultivar más a medida que tienes más curiosidad, más inquietud. Y esa curiosidad e inquietud suelen nacer en personas que piensan que no saben lo suficiente. Entonces, cuando una persona es muy inteligente de base, eh, como nadie le puede chistar, porque es muy inteligente, es muy hábil explicando, exponiendo las cosas y demás,
esa misma persona se acaba creyendo que sabe mucho. Y esa es justamente la receta para no ser un sabio. Porque en el momento que crees que sabes mucho, te va a costar mucho también ser flexible y líquido a la hora de, pues eso, ir adoptando otras ideas o estar abierto a nuevas ideas que no has tenido en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en el libro hablo de un metaanálisis, ¿no? Que es bastante reciente, que sugiere que la correlación entre inteligencia y sabiduría, bueno, es positiva. Evidentemente, si no eres inteligente, mínimamente inteligente, no puedes ser sabio, pero que esa correlación es de muy pequeña magnitud. Es decir, que ser inteligente es condición necesaria para ser sabio, pero demasiada inteligencia no te hace más sabio. Al contrario, te puede convertir en una persona menos sabia. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la edad. Siempre asociamos la sabiduría pues, con una persona pues ya con muchas canas, barba blanca, larga, bueno, en fin, una persona con mucho callo, que ha vivido muchísimo y demás. Pero ¿qué sucede? Como ya he adelantado antes, la vejez te puede incluso conducir a una disminución o un retraso de la sabiduría. Es un hándicap para la sabiduría. ¿Por qué? Porque como has vivido precisamente tanto, pues ya tienes un poquito más de rigidez cognitiva, tu mente no está tan abierta, porque crees que sabes más que los demás, precisamente porque has vivido muchas más cosas. Entonces, los demás, ¿qué te van a contar sobre todo esto, no? Por eso se dice tanto lo de cuando llegues a mi edad, pues pensarás como yo, ya verás cuando llegues a mi edad y demás. Eh, pero es que la sabiduría no consiste no es un proceso, digamos, acumulativo en el sentido de ir poniendo una cosa sobre otra. A veces es llegar a la conclusión de que toda esa construcción que has elaborado con tanto mimo, hay que derribarlo por completo y empezar desde cero otra vez. La sabiduría es un ejercicio consciente de continua apertura, de continua reflexión, de continua adaptación, y eso paradójicamente pues se debilita con el tiempo y se debilita a veces también con personas que tienen un hardware muy poderoso, son muy inteligentes de base, ¿no? Tienes una frase que me gusta mucho que dice: las personas inteligentes pueden ser absurdas por su capacidad para argumentar. Me encanta, me encanta. Y es que es verdad. Claro, Y yo en mi entorno académico, yo esto lo veo mucho, de decir: oye, esto es una burrada, pero la capacidad de argumentar o de comunicar es tan elevada. claro. No solamente porque uno es capaz de persuadir a los demás de que tiene razón con sus argumentos y demás, sino de persuadirse a uno mismo. Es una persona tan inteligente que se engaña a sí mismo de una manera increíblemente sofisticada, ¿no? Em, entonces te diría que ser muy inteligente, si lo que uno aspira es a ser sabio, ser muy inteligente puede ser un hándicap. Y es peligroso. Hay un meme que prolifera mucho por internet. A mí me encanta, me parece el meme más atinado que he visto en mi vida. No sé si lo conocerás, que es el meme del Jedi, que es como una especie de campana de Gauss sobre el IQ, ¿no? Entonces, en el extremo de izquierda, que están, digamos, las personas menos inteligentes, casi retrasadas mentales, pues aparece el dibujo de una persona claramente con un déficit, ¿no? Pues opinando sobre cualquier tema. Hace una afirmación muy sencilla sobre un tema, ¿no? Luego, en el centro de la campana de Gauss, que está la mayoría de la gente, que tiene un IQ más o menos estándar, pues hay una persona como muy nerviosa, soltando un texto muy largo, con muchos matices, para demostrar que esa afirmación tan simple de la persona simple, pues no es tal, ¿no? Que hay que decir muchas más cosas y argumentar mucho más, y no, esto no es exactamente así. Y luego, en el otro extremo de la derecha, que están las personas más inteligentes o más listas, esa minoría agraciada con este hardware tan poderoso, al final lo que acaban diciendo es exactamente la misma frase que la persona simple. Es una simplificación lo que estoy diciendo, evidentemente, y me estoy contradiciendo porque estoy hablando de personas inteligentes, pero la imagen es muy poderosa, porque lo que viene a decir es que las personas, en cuanto son un poco inteligentes o tienen un poco de conocimiento, enseguida empiezan a complejizarlo todo y a densificar lo que opinan y a demostrar que realmente saben muchísimo y a argumentar y a convencer y a persuadir y a veces incluso por una simple infoxificación o a luz de datos acaba como
arrasando con las opiniones de los demás, ¿no? Cuando a veces incluso pues, una simple idea muy sencilla a la que llegas después de un largo camino de conocimiento, de lecturas, se parece muchísimo más a lo que tú creías al principio. Es un poco con el conocimiento en espiral que también deslizo en el libro, la idea de que no importa tanto lo que pienses como lo que hay detrás de lo que piensas. Es decir, cómo has sustentado esa idea, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces, en la típica charla de bar, una persona me dice, pues yo soy ateo como tú. Y digo, bueno, como yo no lo sé. A lo mejor comparto yo más cosas con un creyente sobre la idea de Dios que contigo que dices que eres ateo. Vamos a ver qué tipo de ateo eres. Y ahí empiezo a escarbar y descubro que a lo mejor es ateo pues por moda. O siempre he sido ateo. En plan, si una persona me dice, no, yo siempre he sido atea, pues yo ya sospecho. Porque seguramente no ha llegado a ese ateísmo por una reflexión profunda o por una serie de vericuetos y demás, sino que lo es porque queda bien, por estatus, porque se cree que lo sabe todo y nunca más va a cambiar de opinión. Entonces yo creo que una persona verdaderamente para mí que merece un respeto, su opinión, es la que me dice, no, mira, pues yo opinaba esto, luego opiné lo contrario, luego opiné otra vez lo mismo, luego otra vez lo contrario, y vas dando vueltas y vueltas en forma de espiral sobre los mismos asuntos, ¿no? De hecho, en tu escritura yo suelo ver eso, ¿no? Como argumentos, de repente parece que estás pensando una cosa, pero luego ofreces otra perspectiva sin llegar a una conclusión definitiva, ¿no? Se queda siempre como muy abierto con la sensación de que cuando pase un año muchas de las cosas que has escrito, por ejemplo, en ese libro Sapiencieología, pues a lo mejor yo apostaría que ya has cambiado, ¿no? de idea y yo creo que esto es bueno, ¿no? Que no forme parte de tu marca, ¿no? De tu ideología, en este caso como escritor. Ayer viví una situación, me acordé de ti, de muchas cosas sobre la inteligencia, que es que estuve en la playa y bueno, pues de repente vi a un hombre metiéndose a toda velocidad al mar. El mar se había picado mucho, había cambiado de golpe, mucho viento, marea y demás. Y yo no sabía lo que estaba pasando, ¿no? En ese momento miré al fondo porque yo fui socorrista de jovencito. Y entonces empecé ya a activar pensamientos, ¿no? De decir, bueno, a ver si es alguna emergencia, ¿no? Me llamó la atención que se metió muy rápido. Y dije, hay que ver ese hombre que estará molestando a las personas que estaban en la orilla y estará salpicando agua. Fue mi primer pensamiento. Pero cuando vi que no paraba de correr, ya empecé a pensar que había algo dentro. Pero veía un grupito de personas al fondo y ahí pues no veía a nadie levantando las manos, no se escuchaba nada por el sonido del viento. Y en ese momento alguien dijo, se está ahogando. Entonces, claro, yo que hago triatlón y tal, le dije a mi mujer, mira, voy a meterme. Problema, no iba con las gafas, iba sin lentillas, me tenía que meter sin gafas, pero bueno, pues eso, me metí en el momento. Y entonces en ese tipo de situaciones ahí creo que sale un tipo de inteligencia, no lo saqué yo, yo ayudé luego en la parte final, pero ya había gente dentro, una persona se metió con un donut del tipo del aguapar, porque claro, el problema que había es que había gente que se había metido a ayudar, pero no eran capaces de sacarlo por las corrientes. Hasta que alguien, con ese tipo de inteligencia que te permite adaptarte a las circunstancias cambiantes y caóticas y para las que no has estudiado, pues se dio cuenta de que, oye, lo difícil, que era un poco complicado, lo difícil no es llegar hasta ahí, lo difícil es llegar y sacar a esa persona de ahí. Total, que bueno, ya ha salido la persona, yo ayudé en la parte final, pero en ese momento pues se hizo esa reflexión, ¿no? Cogiendo la definición de Piaget, que decía Mariano Sigman, de que una persona inteligente es aquella que sabe qué hacer cuando no sabía qué hacer, ¿no? De esa circunstancia totalmente nueva y ahora tengo que resolver. Dices en tu libro que la vida es más póker que ajedrez. Y ahí me conecté mucho con la situación de ayer. Desarrollanos un poquito más esta idea, porque yo creo que cada vez nos encontramos más este tipo de inteligencia. Creo que cada vez va a ser más importante que la inteligencia más tradicional. Hay un mito muy arraigado, tanto explícita como implícitamente, que es que somos personas racionales o que podemos aspirar a ser racionales. De hecho, ahí está el mito de la cueva de Platón, ¿no? La idea de que, bueno, estamos todos ahí metidos, viendo sombras, pero entonces, por nuestra propia voluntad, salimos de esa cueva, abandonamos la cueva y por fin vemos la realidad, ¿no? Esto también lo podemos ver en Matrix, ¿no? El elegido, veo el código, Neo y demás.
Yo creo que estas son paparruchas, en el sentido de que no, me recuerda un poco al varón de Munchausen, ¿no? Cuando intentaba salir del pozo tirando de su propio pelo. Eh, Uno difícilmente puede ponerse por encima de sí mismo. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que es un poco críptico. Lo que quiero decir es que no dejamos de ser monos sin pelo. Somos animales. La mayoría del tiempo no somos racionales. De hecho, ser racionales no es nuestro objetivo como especie. Yo creo que la razón, de hecho, es una especie de error de la naturaleza que ha persistido y que, como todo da alguna ventaja y no produce demasiado daño, ahí sigue, como algunas cosas de nuestros ancestros, ¿no? Ahí siguen sobreviviendo. Em, pero no creo que la inteligencia sea la cúspide de la evolución. De hecho, estoy bastante convencido de que la inteligencia es como cualquier otra adaptación evolutiva, como puede ser, por ejemplo, la trompa de un elefante. Entonces, nuestra idea cerebrocéntrica de que tenemos que buscar vida inteligente, por ejemplo, en otros planetas, es tan absurda como si nos obsesionáramos por buscar trompas de elefante en otros planetas. Los encontraremos o no en función de si en un contexto muy concreto esa adaptación pues fue viable o no, o satisfizo algunos objetivos de esa especie, ¿no? O al menos no molestó demasiado. Pues yo tengo una idea bastante poco romántica de la inteligencia y de la inteligencia humana en particular. Entonces, todo esto lo digo porque em, com- el 90% de nuestra vida es una vida de ir improvisando, de ir tirando para adelante, como animales que somos. En el libro hablo del señor Spock y de Kirk, ¿no? Kirk como la manifestación de una persona pues impulsiva, que no le da mucho al coco, que no piensa demasiado en las probabilidades de conseguir algo o no, simplemente se lanza a ello y un poco por heurísticas, por pálpito, por intuición, acaba haciendo las cosas. Muchas veces le salen mal, pero otras cosas le salen bien. Pero es una manera de vivir y de hecho así es como se vive. El señor Spock, sin embargo, está ahí siempre atándolo en corto, diciéndole, eh, capitán, las probabilidades de conseguir esto son tantas, no sé qué. Entonces, él de alguna manera se frena gracias al señor Spock y el señor Spock también de alguna manera aprende un poquito de Kirk a la hora de no refugiarse tanto en la parálisis por análisis y actuar, porque la vida es actuar, no estar sentado pensando, ¿cuál será el siguiente paso que debo hacer? Y te puedes pasar la vida dándole vueltas a eso, ¿no? Entonces, puestos a elegir, como he dicho antes, creo que la vida es más Capitán Kirk. ¿Y por qué creo que la vida es Capitán Kirk? Porque la vida no es una partida de ajedrez. Si la vida fuera una partida de ajedrez, es decir, un entorno cerrado, con reglas fijas, establecidas y conocidas por nosotros, es decir, inteligibles, entonces, evidentemente, aquí deberíamos privilegiar al señor Spock. Pero en el mundo real, las reglas no son inteligibles, son ininteligibles. No conocemos todas las reglas. Hay cosas que no conocemos. Es posible que ni siquiera haya reglas, vivamos una especie de caos y que conocer esas reglas implicaría conocer todo el sistema y para conocer todo el sistema, como no podemos hacerlo de manera recursiva porque formamos parte del sistema, deberíamos salir del propio universo y verlo desde fuera. O sea, imagínate el follón. Entonces, por eso digo que la vida es más póker, porque el póker es un juego que aunque tiene reglas fijas, muchas de ellas no lo son y de hecho no son explícitas. Tienen mucho más que ver con la intuición, pues con fijarte en las caras del otro, si le está cayendo una gota del sudor, si tiene un tic, ver hasta qué punto, cómo reacciona a un farol y en función de eso vas modulando, vas tirando, vas improvisando. Y eso es la vida. La vida es improvisación, no es tanto razón, no es tanto el relato heroico de una persona que sale de la caverna de Platón, que eso está muy bien, como decía, entornos estandarizados. Por ejemplo, el juego del ajedrez, pero también un laboratorio, o la revisión por pares de un paper, o pilotar un avión. Todo eso son entornos estandarizados. O sea, tú no puedes llegar a una central nuclear y dejarte llevar por tus pálpitos. Necesitas pues eso, una normativa muy estricta. A la hora, por ejemplo, del obstetra sacar a un hijo, un bebé,
pues tiene que seguir una serie de normas. Igual que un médico. Bueno, la medicina tiene una parte también de póker, pero bueno, para entendernos. Quiero decir, hay muchos ámbitos de la vida, el ámbito, por ejemplo, jurídico, donde todo se establece, o hemos acordado que se establece en un marco cerrado, con normas claras, inteligibles, etcétera, etcétera. Ahí el Capitán Kirk no tiene mucha cabida, o no tiene tanta cabida. Pero en el mundo real, que es la mayoría del mundo, eh, donde opera es el Capitán Kirk. Y eso explicaría también una cosa que a mí no sé, me preocupaba bastante cuando era joven. Yo leía, por ejemplo, libros de científicos que yo admiraba, Carl Sagan, Richard Dawkins y demás, y yo veía que eran libros brillantes, pero luego veía sus vidas personales y no eran tan brillantes. A veces hacían cosas que me digo, pues si él dice esto, ¿por qué luego él se ha casado y ha hecho esto y ha tenido un hijo cuando dice que no sé, que somos memes? Que no sé? Y es porque realmente los científicos son seres humanos y viven una vida de seres humanos, y como seres humanos que son, pues eso, monos sin pelo. No son personas geniales tomando decisiones súper ponderadas, porque en el mundo real no hay reglas explícitas a las cuales nos podamos agarrar. Ahí probablemente lo más inteligente sea saber cuándo toca jugar al póker, cuándo toca jugar al ajedrez, saber jugar a esos dos estilos Ahí está. y midiendo tu grado de conocimiento de esa situación, el tiempo que tienes para decidir. Porque yo ayer, por ejemplo, sí que me di cuenta, empecé a pensar cosas, ¿no? Decir, oye, voy a entrar al agua, pero no voy a entrar a toda pastilla, porque si no, cuando llegue estoy fundido y la ola se está rompiendo y por mucho que yo quiera correr, no voy a avanzar, voy a entrar andando, ¿vale? Claro, hay una persona que se está ahogando. Entonces, claro, calcular eso en ese tipo de circunstancias es complicado, ¿no? Y a lo mejor si la otra persona no hubiera entrado antes, pues yo con toda mi metodología de socorrista, pues a lo mejor no hubiera llegado. Y las personas que actuaron de una manera más, pues eso, dejándose llevar, pues sostuvieron al chico durante esos minutillos claves y de esa manera, y a lo mejor si tú aplicas ahora la razón, ayer pues podrían haber fallecido varias personas ahogadas. Porque yo cuando llegué a la zona había personas mayores que estaban ahí asfixiadas dentro del agua y tenían que salir también. Y bueno, salió todo bien, pero con la razón en la mano, pues a lo mejor ayer pues podría haber muerto una persona, pero con la emoción sobre la mesa podían haber muerto varias. Totalmente. ¿No? Dices que la razón debe ser esclava a las emociones. ¿Por qué es esto? Incluso como la biología también justifica esto. Bueno, tiene un poco que ver con lo que acabamos de decir. Fíjate que me has hecho recordar una de mis respuestas del principio, cuando te he dicho que me gusta mucho conversar también, no solamente escribir. Fíjate que yo veo escribir como el entorno estandarizado, donde aplico la razón, y a lo mejor un párrafo es fruto de horas de reflexión y de investigación, y voy perfilando y voy cincelando, ¿no? Hasta que quede perfecto para mandar el mensaje que creo que es apropiado. Eso en una conversación en tiempo real es imposible. Por eso a mí, cuando la gente dice, no, a mí me gusta debatir para llegar a la verdad. No, la verdad se llega a través de estructuras de gran reflexión. O sea, yo entendería que tú pues tuvieras una comunicación epistolar con una persona, escribieras una carta después de un año de reflexión y de estudio, y luego esa persona te la devolviera la carta respondida, pues consecuente, pues a lo mejor con también otros tantos meses de reflexión y estudio, y así de alguna manera podéis llegar a aprender. Pero la conversación en tiempo real no es así. La conversación en tiempo real, todo pasa muy deprisa. Hay muchísimas cosas más allá de lo que estamos hablando. Estamos fijándonos en la postura del otro, en cómo nos mira, en fin, en muchos detalles contextuales. Porque la conversación es una forma de baile social, y es una forma también de saber quién es la otra persona, si me puedo fiar de ella, si no, si estamos en las mismas, si no. Para mí esto es muy importante porque estamos hechos para eso, para relacionarnos con los demás, ¿no? Entonces, para mí hablar con los demás no es tanto alcanzar pues nuevos finisterres intelectuales estandarizados, sino dejar entrar un poco al Doctor House, como se deja entrar en medicina. Que de vez en cuando la otra persona me diga cosas que me enfadan a lo mejor o me entusiasman y yo me meto por
esa vereda y acabo diciendo también locuras. Y de todo ese mare magnum, a lo mejor de vez en cuando sale algo interesante o disruptivo, a lo cual nunca hubiese llegado simplemente con mi estudio monacal y mi escritura monacal y en solitario, ¿no? Por eso me gusta hibridar ambos mundos, porque de algún modo estoy hibridando de nuevo al señor Spock y a Kirk, ¿no? Pero también es cierto que si no existe, o sea, si no existe el señor Spock, uno puede ser, pues eso, un Kirk siempre jugando al póker. Pero es que si no existe Kirk, no existe la vida. Por eso digo que la emoción es tan importante, porque la emoción es lo que te empuja, en primer lugar, a que te entusiasme algo, a que te interese algo, a defender una idea. Y es en ese camino y en ese esfuerzo y en ese periplo cuando puedes a lo mejor sacar algunos frutos interesantes, pero no al revés. La emoción, o sea, el razonamiento frío. Mira, hay una novela de ciencia ficción hard, estas novelas de ciencia ficción que buscan siempre explicaciones científicas rigurosas y muy largas y extensas a toda afirmación que se vierte en la novela, que es la segunda parte apócrifa de La máquina del tiempo de H.G. Wells, que fue escrita hace unos 20 o 30 años por, no recuerdo el autor, disculpa, no sé si Neil Stephenson o Greg Bear o alguno de estos. Bueno, se llama Las naves del tiempo. Y lo que se plantea aquí es la típica confrontación entre los Elois y los Morlocks, que ya se veía en la primera entrega, pero más en el futuro, más cercanos, digamos, al fin del universo. O sea, se está acabando el universo y hay estas dos especies. Hay una que ha decidido utilizar la razón pura, que son los Morlocks, y toda la tecnología posible para intentar descubrir cómo funciona todo, sobre todo, y de esa manera, una vez llegado al punto omega, que es el fin del universo, pues intentar revertirlo o salvarse o incluso intentar dilucidar si vale la pena hacer todo lo que están haciendo, si tiene sentido, ¿no? Todo lo que están haciendo. Sin embargo, los Elois viven como, bueno, pues como los seres humanos despreocupados, entregados al hedonismo, entendiendo que, bueno, a lo mejor el universo se acaba, pero vivamos el momento, ¿no? Que es de algún modo como lo hacemos nosotros ahora, porque por mucho que parezcamos seres muy racionales, en unos cuantos millones de años nuestro Sol se va a hinchar como una gigante naranja, creo que es, engullirá el planeta Tierra, destruirá el sistema solar y se acabará todo. Y aunque escapemos de esto, da igual, porque esto pasará con el resto de soles y a la larga con todo el universo. Es decir, que hagamos lo que hagamos, todos vamos a morir, todo va a desaparecer. ¿Por qué lo estamos haciendo? No hay una explicación ni un razonamiento eh, puramente racional. Solamente hay una explicación emocional. Entonces, el protagonista de la novela, sin hacer mucho spoiler, tiene que decidir con quién se queda al final o a quién salva, a los Elois o a los Morlocks. Como seres humanos, solo entendemos la vida a través de la emoción, a través de la narrativa, a través de las historias que nos contamos, a través de objetivos espurios, pero para nosotros significativos. Porque si no es así, si nos basamos solamente en la razón, entonces la razón lo que nos dice es, ahora mismo debemos dejar de hacer todo lo que estamos haciendo porque nada tiene sentido, porque todos vamos a morir. Y una parte que me interesó también de esta relación entre razón y emociones fue el que comentabas que esta corteza cerebral, que parece que siempre se dice que se ha desarrollado después a nivel fisiológico, que no, que al parecer no es tanto así, que no tenemos ese cerebro reptiliano, solo emocional y luego se construye una capa encima, más a nivel más, pues eso, basado en la razón, sino que ya ha formado parte desde, no sé si decir desde el principio, pero sí que está entre nosotros. ¿Esto es así? ¿O hay debate sobre esta cuestión? No, no, no hay ningún debate. Todo el modelo triuno que se llama del cerebro está totalmente descartado, a pesar de que hay divulgadores de la talla de Carl Sagan, por ejemplo, que tiene un libro donde habla extensamente de ello. No es en el mundo de sus demonios, creo que es otro. Los dragones del Edén, creo que es. Bueno, sí. Sí, muchas Em, personas, de lo sí, que tú sí, sí, dices, de gente con peso, ¿no? Con estatus, claro. diciendo esa analogía, ¿no?
Sí, sí, es un mito muy arraigado y que tiene que ver un poco con lo que decíamos antes de este mito de la razón, ¿no? De que es como que hemos ido como mejorando o progresando cognitivamente, cuando no es del todo cierto. Es cierto que nuestro cerebro ha aumentado su tamaño, es cierto que las conexiones han aumentado también, pero también es cierto que en los últimos miles de años nuestros cerebros se han ido empequeñeciendo. Porque un cerebro es una máquina de consumir energía impresionante. Entonces, la evolución ha entendido que es mucho más eficiente, en vez de construir un cerebro tan, tan, tan grande, que consume tanto, y además que luego tiene, según el tamaño, pues luego a la hora del parto, el canal del parto ya es problemático actualmente. Imagínate si tenemos la cabeza el doble de grande. Pues la evolución ha entendido que, dado que ahora somos bípedos, el canal del parto se ha estrechado y demás, que nuestro cerebro debe empequeñecerse, pero volverse mucho más social. Estar mucho más atento a las señales de los demás. De hecho, somos expertos copiadores. Tú y yo ahora mismo estamos hablando y sin darnos cuenta nos hemos sincronizado en el tono del habla, la velocidad del habla, gestos. Es posible incluso que a lo mejor yo me lleve de ti, sin darme cuenta, alguna expresión, alguna manera de decir las cosas y se me quede pegada, aunque solo sean unos minutos, o a lo mejor el resto de mi vida. Porque somos muy sensibles a los demás. Somos expertos copiadores. Y somos así porque la manera de ser inteligente que tiene la sociedad o el ser humano no es tanto aumentar su procesamiento cognitivo como aumentar su procesamiento entre cogniciones, entre nosotros. Este software social que hablas, ¿no? De cómo Exacto, progreso cultural nos permite descargar esa capacidad cognitiva, ¿no? Hacia exacto. la hacia la colectividad. Externalizamos la cognición a las demás cerebros, pero no solamente a los demás cerebros, sino al resto de nuestro cuerpo y al resto de objetos que nos rodean. Es un poco la tesis de la mente extendida. Otra razón por la cual la inteligencia artificial seguramente no estamos en el camino adecuado, porque estamos en un paradigma cerebrocentrista, intentando imitar la interconexión de nuestro cerebro, cuando nuestro cerebro no es donde se produce la cognición verdaderamente, es una mezcla entre cerebro, también lo que tenemos en el estómago, el resto del cuerpo, en fin, lo que se llama el ecobionte, el holobionte, es decir, todos los sistemas que nos rodean, los objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la inteligencia artificial es solamente un modelo simplificado de nuestro cerebro sin tener en cuenta el resto de cosas. Con lo cual, su cognición nunca va a ser como la nuestra. Será mejor, como lo es una calculadora. La calculadora es mucho mejor que nosotros. ¿En qué? En sumar y en multiplicar. O sea, no me cabe duda de que la inteligencia artificial es mejor que nosotros en muchas cosas, pero no es como nosotros. Y esto te lo decía porque ya me he perdido. Sí, por el cerebro tribuno. Entonces, nuestra idea de que hemos ido progresando y cada vez somos más inteligentes y cada vez somos más racionales, y hemos dejado atrás la emoción y demás, pues redunda en alimentar este mito de que realmente incluso nuestro cerebro ha sido construido por capas, ¿no? Primero éramos muy reptilianos, luego una capa un poquito más sofisticada y por fin la neocorteza. El neocórtex, que es la razón y la que... No, pues realmente no es así. Realmente todo está muy conectado, no son módulos tan aislados entre sí y realmente cuando tomas decisiones, piensas y demás, pones en marcha todas esas capas, que no son capas realmente, a la vez y están coordinadas, ¿no? De algún modo, volviendo otra vez al ejemplo de antes, como hace el Capitán Kirk y el señor Spock. No me preguntes por qué, pero leer eso me gustó. O sea, dije, esta idea me gusta, ¿no? Es como algo que todavía no he llegado a saber por qué me gusta, ¿no? Pero es una sensación de decir, esto está bien, que no haya esta construcción por capas de manera temporal. A menos no tiene ¿Crees? sentido porque, perdona, no tiene sentido porque fíjate que la evolución es muy avara. Todo aquello que consume recursos y no sirve para nada es como el mito de solo usamos el 10% del cerebro. Eso es imposible. Porque entonces el 90%, ¿por qué lo estamos alimentando? Es un coste que no nos podemos permitir. La evolución lo hubiese eliminado. En cuanto una persona naciera con un cerebro un 10% más pequeño o con un cerebro perfectamente funcional, supuestamente el 100%, los que usan solamente el 10% hubiesen desaparecido. No se hubiesen podido procrear, ¿no? Pues aquí sucede lo mismo. Tú no puedes tener capas internas que no sean
muy útiles para la vida diaria, porque si no, hubiesen sido eliminadas. Entonces, por muy racional que sea esa persona, incluso aceptando el modelo tribuno, está claro que el cerebro reptiliano tiene una importancia capital en el día a día, si no, no estaría ahí. ¿Crees que esta conversación, y bueno, en general muchas conversaciones, pero es tan especial porque nos están escuchando muchas personas, pero crees que esta conversación no busca la verdad y busca más estatus o admiración de los demás? ¿Qué opinión tienes sobre este tipo de cuestiones? ¿Y qué realmente buscamos? Ya no personalizando tú y yo, ¿no? Pero si quieres hacerlo, puedes personalizar igualmente. Bueno, lo Pero puedo esta personalizar. idea de la búsqueda de estatus más que de la búsqueda de la Ya. verdad. Evidentemente, en cada momento, en cada contexto, pues habrá pesos específicos distintos que soy incapaz, bueno, nadie es capaz de medir, ¿no? No sabemos realmente cuánto hay de estatus, cuánto no. Pero lo que sí que está claro es que en términos generales, nuestra vida está totalmente determinada por nuestro anhelo de estatus. ¿Y por qué sucede esto? Un poco por lo que estaba diciendo antes del cerebro social. Si estamos tan diseñados, tan eh, conectados con las demás mentes, con lo que los demás hacen, somos perfectos imitadores, nuestro aprendizaje tiene mucho que ver con imitar creativamente lo que vemos a nuestro alrededor. Hay gente que no lo hace muy bien, hay gente que lo hace muy mal porque copia extremadamente a los demás, con lo cual su aprendizaje es menor y no es capaz de eliminar las partes redundantes. Pero bueno, en general nuestra manera de aprender es copiando a los demás. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros somos tan sensibles a los demás, eso inevitablemente también implica que somos muy sensibles a lo que los demás opinan de nosotros. Eh, no solamente porque somos muy sensibles a la percepción de lo que hacen y dicen los demás, sino porque nosotros, como tenemos un cerebro mm, que aunque sea muy potente, no es lo suficientemente grande y nunca lo ha sido como para resolver los problemas que nos atañen, eh, vivimos en clanes, vivimos en grupos y entre todos intentamos resolver las cosas, ¿no? Somos un equipo, como el equipo A. Cada uno tiene sus virtudes y nos ayudamos unos a otros. Entonces, para la prioridad de un ser humano es no ser condenado al ostracismo. En el momento que tú quedas aislado del grupo, te mueres. Aquellos antepasados que no le daban demasiada importancia a su imagen frente a los demás, murieron. ¿Quiénes han prosperado? ¿Quiénes han evolucionado? Aquellos que le dan una importancia capital para estar integrados en un grupo. Formar parte de un grupo muy cohesionado. Y entonces, en ese sentido, el estatus es muy importante. Porque para ser aceptado en un grupo, tenemos que demostrar que valemos la pena para ese grupo. Y una vez estamos en ese grupo, incluso podemos mejorar nuestra posición en relación a los demás en ese mismo grupo en función de nuestro estatus, es decir, dónde nos colocan las gentes, los demás. Eh, Fíjate que se han hecho un montón de estudios sobre esto y a partir más o menos de los 4 o 5 años ya se activa en el cerebro una especie de indicador sociométrico que nos está diciendo al punto, pues, quiénes somos nosotros en relación a los demás. Es decir, cuando nosotros nos construimos o tenemos una imagen de nosotros mismos, la idea pueril de los cuentos de hadas es que nos miramos en el espejo. Pero los espejos en la mente no existen. Siempre que nos miramos es en el espejo del ojo de los demás. No somos nada si no lo somos en relación a los demás. Necesitamos tanto la aprobación como la desaprobación de los demás para ir dirigiendo lo que somos y hacia dónde vamos. Evidentemente es una tendencia, no significa que todo el mundo haga esto, y de hecho hay personas que tienen patologías mentales más o menos acusadas que hacen que sean un poco como, bueno, insensibles al juicio ajeno, desde el espectro autista, en fin, otras tantas. Y esas personas, bueno, están ahí, pero se conducen de otra manera distinta a nosotros. Pero en general, una persona promedio le da mucha importancia a cómo se ve reflejado en los demás. Por eso esa idea de que yo soy yo y no me importa lo que opinan los demás, yo nunca me voy a vender a los demás, eso es muy bonito sobre el papel, pero en la realidad es que sí. Y de hecho,
Otra idea que suelen repetir los padres a sus hijos es que tú siempre tienes que hacer lo que hacen tus amigos. Si tus amigos se tiran por el precipicio, tú también. Como diciéndole, piensa por ti mismo, no pienses en relación a los demás. Yo lo que le diría a ese niño, que debería replicar a sus padres, es, pues si mis amigos se tiran por un precipicio, yo también me voy a tirar. Y eso es lo correcto. Porque es mucho mejor equivocarse en grupo que acertar en solitario. Porque acertar en solitario acertarás una vez, quizá dos. Pero lo más probable es que te equivoques en solitario. En grupo te puedes equivocar muchas veces, pero lo más probable es que aciertes. Y por eso, como grupos que somos, estamos donde estamos ahora. Los grupos, evidentemente, pueden ser disfuncionales y dejar de pensar por uno mismo puede ser muy negativo. Pero, como se dice en filosofía, ceteris paribus, es decir, en igualdad de condiciones, nunca pienses por ti mismo. Piensa lo que piensan los demás y la vida te irá mucho mejor. Totalmente, totalmente. Para evitar problemas y conseguir, pues eso, llevar una vida satisfactoria, probablemente sea un gran consejo. En relación con la escritura, Sergio, ¿tú actualmente haces uso de la inteligencia artificial en alguna fase de tu proceso de escritura? Pues, bueno, yo no sé si lo sabes, pero además de escribir para mí, escribo para otras personas. Sí. Entonces, en función del tipo de proyecto, pues hago más o menos uso de la inteligencia artificial, porque para mí escribir no solamente es un trabajo con un objetivo pecuniario, sino también es una forma que me sirve a mí para ordenar ideas, para encontrar mejores ejemplos, para pulir, en fin, para mejorarme como persona. Y además Pensar mejor. claro, para pensar mejor. Y además es que me lo paso muy bien escribiendo. O sea, cuando entro en modo de flujo, han pasado 2 horas y ha sido 2 horas de placer, bueno, abismal. Entonces, si yo estoy escribiendo algo con ese objetivo, no prescindo totalmente de la inteligencia artificial. De hecho, tengo aún la manía de escribir a mano en cuadernos las mejores ideas, porque incluso el ejercicio de escribir, el movimiento pendular del bolígrafo, en fin, he leído mucho sobre ello y hay una gran conexión entre el cuerpo y el cerebro, como decía antes. Y no es lo mismo pensar o teclear que moverte con el pensamiento. Y creo que escribir es una manera óptima de alguna manera entrar en trance o conectar mejor con determinadas ideas. Entonces yo soy bastante tradicional en ese sentido. Luego, cuando lo que tengo que hacer es entregar una cosa por trabajo o quiero ganar tiempo o ganar en optimización, yo utilizo bastante fruición, te diría, la inteligencia artificial y de muchas maneras, no solamente ChatGPT, sino Notebook LM, por ejemplo, que tiene herramientas maravillosas como introducirle 300 libros en su cerebro y hacerle preguntas y sintetizar el conocimiento de 300 libros en pocos segundos, o incluso cientos y cientos de vídeos de YouTube, con horas de conversación, puedo sintetizarlo todo. Y luego también utilizo herramientas como Perplexity para hacer búsquedas mucho más inteligentes. Y luego ChatGPT, pues tengo mis propios GPTs para mejorar el estilo. Incluso utilizo mucho el GPT, hablo con él. Yo viajo mucho en coche y a veces tengo conversaciones de horas con ChatGPT para ir perfilando ideas. Incluso me debato con él. Bueno, tuve un debate no hace mucho con ChatGPT de un tema que ni siquiera voy a mencionar aquí porque es bastante peleagudo. Pero he de decirte, sin dármelas de nada, que yo vencí en ese debate. O sea, le demostré a ChatGPT que, aunque era políticamente muy incorrecto lo que yo estaba diciendo, yo tenía razón. Y se enfadó tanto. Pues es raro, porque suele ser muy complaciente, ¿no? Suele tender a darnos Sí. la razón. Salvo si dices cosas demasiado fuertes. Ahí ya. Y entonces llegó un momento que no sé qué me dijo, pasó hace unos meses, no sé, pero como que lo vi muy alterado, muy de esto no se puede decir, esto está muy mal, no sé qué, y lo borró todo. Mm, Toda esa conversación que yo quería luego transformar en un artículo fue borrada y no puedo acceder a qué ella. interesante, qué Mm. interesante. Hubiera estado bien que te hubiera dicho, oye, mañana hablamos, que hoy no me encuentro bien para seguir esta conversación, pero lo de borrar nunca lo había escuchado, ¿eh? Sí, 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 sí. Sale Súper como un curioso. error.
un error, no sé qué lo cuánto, y Ah. se borró todo. Y dices también, te he leído, ya no recuerdo dónde exactamente, que realmente nosotros podemos escribir como la inteligencia artificial, pero que la inteligencia artificial no es capaz de escribir como nosotros lo hacemos. ¿Puedes explicar esto un poquito con más detalle? Sí, claro, mucha gente escribe como la inteligencia artificial, no nos engañemos. Y sobre todo en determinados contextos académicos y demás, pues somos bastante robóticos. Es decir, construimos las frases, los párrafos, siempre de la misma manera. En ese sentido, la inteligencia artificial, digamos que puede parecerse muchísimo a nosotros, incluso hacerlo mejor que nosotros, porque nosotros a veces no tenemos un buen día. Entonces, a lo mejor ese día pues estamos más ortopédicos y ChatGPT normalmente está siempre muy fino, ¿no? También está ortopédico según el momento, pero bueno, en general está mucho más fino que nosotros. En ese sentido, ChatGPT es una maravilla. De hecho, yo hago mucho lo de soltarle una parrafada que se me acaba de ocurrir en la cabeza, mal escrita, llena de inconexiones. Bueno, toda una tormenta de ideas muy loca y luego le digo que me lo ordene y que me lo escriba bien y todo adquiere sentido frente a mis ojos. O sea, eso es maravilloso. Pero ¿qué sucede? Que en algunos ámbitos, sobre todo en el ámbito de la escritura más creativa, ficción y demás, donde hay figuras poéticas, líricas y todo esto, em, allí normalmente un buen escritor tiene que escribir de la manera totalmente contraria a como lo hace ChatGPT. Porque ChatGPT, por resumirlo muchísimo, lo que hace es un cálculo de probabilidades. En el sentido de qué palabra es más probable que venga detrás de esta palabra, o detrás de estas palabras o de estas construcciones, ¿no? Con lo cual, de algún modo, aunque la escritura de ChatGPT es funcionalmente correcta, no sé si te ha pasado que a veces cuando estás leyendo mucho rato lo que está escrito por ChatGPT, te acabas como agotando, porque es como muy repetitivo, como muy monótono. No hay giros. Sí, exacto, no hay parones, aunque se puede entrenar también para que haga... Eso te iba a decir, que claro, depende de lo que le hayas dicho, si quieres que copie tu propio estilo. Creo que una vez subiste el libro entero, no sé qué experimento harías ahí con eso, pero claro, si le vas entrenando con tu estilo incluso, Sí. ostras, ahí también la historia cambia, ¿eh? Sí, pero fíjate que mi estilo no lo sabe copiar, ¿No? no lo he conseguido. Hay autores que sí, ¿eh? Yo, por ejemplo, me gusta mucho Labatut, no sé si has leído algo de él. No, no. Em, este estilo sí que lo copia muy bien. O sea, hay como estilos que son más convertibles en algoritmos, no sé por qué, seguramente nadie lo sabe, y ChatGPT lo hace muy bien. Mi estilo no, es como que se vuelve más pedante que yo. Yo soy muy pedante, ¿eh? Pero ChatGPT, cuando me intenta copiar, se vuelve más pedante y mete pedanterías donde no toca en absoluto. Y las mete además con calzador, y se nota mucho. Entonces, es cierto que los GPTs los puedes moldear para que no se parezca tanto a la escritura monótona, ¿no? Que suele soltar en el modelo, digamos, base, pero aún así siempre hay un gran espacio para innovar. Es decir, yo dudo mucho que ChatGPT acabe usando, digamos, soluciones narrativas como las que han aportado los grandes escritores de la historia en momentos muy concretos de la historia, ¿no? O incluso actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque para saber eso no basta con tener en tu cabeza todos los libros escritos, sino también tener una idea intuitiva, casi abductiva, de qué se respira en la sociedad. Es decir, hacia dónde van las cosas. Es como un cool hunter. Que intuye, no sabe muy bien por qué es lo que se va a poner de moda dentro de una semana. Porque empieza a haber indicios de cosas y yo creo que ahora esto es lo que va a gustar a la gente. Pues esa intuición, mejor dicho, esa abducción, como le diría el filósofo Peirce, es de lo que carece la inteligencia artificial. Y esto también es extrapolable a la hora, por ejemplo, de utilizar imágenes narrativas, metáforas, analogías y demás. Entonces, eh, cuando una metáfora está muy gastada, se convierte en un cliché. Es una manera muy fácil de saber si un escritor es buen escritor o un mal escritor. Si tira de clichés, es un mal escritor. La luna, su cara era blanca como la luna, o la luna era blanca como la leche. En plan, ¡guau, qué aburrido!
porque lo tengo muy visto, ¿no? Pero si te lees En busca del tiempo perdido, de Proust, ahí vas a encontrar imágenes que raramente una inteligencia artificial sabría capaz de imaginar ahora, ¿no? Yo qué sé, siempre pongo el mismo ejemplo porque siempre me viene mismo a la cabeza. Pero no es lo mismo decir que una bruja tiene nariz aguileña que decir que tiene nariz de connotaciones ornitológicas. O que tiene una peca, ¿no? O una verruga que es negra como el carbón, que decir que parece un corpúsculo de antracita. ¿Sabes? Es un ejemplo muy tonto, ¿eh? Pero para que veas que a veces, jugando con las palabras, con las ideas y tal, se puede llegar muy lejos. Pero sobre todo donde está el verdadero talento de un escritor humano, es que eh, captando con su antena esa especie de cosa que parece que está ahí en la cresta de la ola social, es capaz de reunirlo en un tipo de escritura, un tipo de idea y un tipo de estilo que la gente va a conectar fácilmente con él. Es como cuando los Beatles estaban improvisando sus canciones, o el rock and roll nació en sus inicios, a lo mejor un año antes no hubiese tenido sentido ese tipo de música, no hubiese encajado socialmente. Pero esos músicos se dieron cuenta que era el momento apropiado, era el momento propicio, y la gente estaba demandando eso, ¿no? Es como Y cuando a lo en mejor los... no saben explicarlo, pero No sí saben que tienen como explicarlo. esa intuición de decir, no lo sé, pero es ahora. Exacto. No hay patrones, ¿no? Que ahí la No. inteligencia artificial es donde es muy potente, detectar Por- patrones. De hecho, la inferencia abductiva, que es de lo que va esto, funciona mucho mejor con poca información. Justo al contrario que la inteligencia artificial, que funciona mejor cuanto más información tiene. Nosotros somos expertos en extraer patrones de poca información. Si hay mucha información y somos como Funes el Memorioso, el personaje de Borges, al final nos asfixiamos en la información. Es demasiada información. No sabemos qué hacer. Es como cuando tienes 1 millón de películas para elegir en Netflix. Al final no ves ninguna, porque es demasiadas películas. Se nos da mucho mejor cuando hay escasez de información, porque nuestro cerebro nació en un mundo con escasez de información. De hecho, pasa con todo, con la comida igual. Cuando tienes muchas cosas, te quedas ahí dándole vueltas a ver qué cenas ese día. Claro. Llegando a la parte final, sí que en relación con esto último de la escritura, sé que es una pregunta que depende, ¿no? La primera palabra debería ser depende, pero me preocupa con los menores. ¿A partir de qué momento crees que un adolescente debería o podría hacer uso de la inteligencia artificial en concreto para la habilidad de escribir? ¿O qué habilidades previas deberíamos tener desarrolladas antes de empezar a, ya no solamente que escriba por ti, sino a pensar? A mí una de las cosas que me resulta muy útil es a pensar ideas. Luego ya la redacción me pasa como a ti. A mí me gusta escribir y aunque me dijeran que lo hace mejor que yo, digo, ya, pero es que lo quiero hacer yo, porque yo disfruto, ¿no? No es una cuestión de mi autoría, es una cuestión de que yo disfruto y ese placer no quiero que me lo quite. Pero con los menores, que muchas veces se van a ver ante tener que escribir cosas que no les gusta, que les piden, que no les gusta, y ahí van a encontrar un atajo muy, muy grande. Ahí, ¿qué nos puedes recomendar? Sinceramente estoy totalmente perdido en ese sentido. O sea, no, humildemente no sé cuál es la solución, ni siquiera sé hacia dónde va todo esto, porque un poco no quiero pecar de lo que pequé en su momento con el iPhone. Que dije, esto nunca va a tener éxito. No quiero pecar de eso. Yo creo que ahora estamos en un momento están pasando tantas cosas y tan rápidas, porque hay intereses económicos y demás, que todo lo que yo pueda decirte ahora, estoy seguro que se queda obsoleto en poco tiempo porque saldrán plataformas nuevas, interacciones nuevas, la inteligencia artificial va a estar en todo, es decir, no solamente en una plataforma, sino va a estar en todos los interfaces. Ya me está saliendo a mí en el correo, por ejemplo, en Drive, con el Gemini y demás. Entonces, me parece un poco esto parecido a lo que sucedió en su momento con la imprenta, ¿no? Que se decía que por culpa de la imprenta se iba a vulgarizar la escritura, y en cierto modo fue así. Pero a su vez, eso permitió que muchísima más gente pudiese escribir, publicar y exponerse a los demás.
Con lo cual se encontraron también perlas interesantes por ahí que a lo mejor nunca hubiesen llegado a publicar nada, sino que a ser gracias a esa máquina, ¿no? De copiar textos. Se parece un poco también bastante a cuando salió Internet en su momento. Yo recuerdo que yo fui la primera persona que tenía Internet en el colegio, pues mi padre era informático y siempre estábamos muy avanzados en casa. Y yo recuerdo, me recuerdo a mí mismo yendo a casa de amigos, intentando convencer a los padres de que pusieran Internet a sus hijos. Y los padres me decían, ¿para qué vamos a poner Internet si Internet no sirve para nada? Porque es verdad, en aquel entonces nada servía para nada. Es decir, es un poco la tesis de ese libro que he recomendado al principio de nuevo, que es que nadie puede ver la escalera completa. Y si la ves, seguramente es falsa. Tú estás en cada escalón y viendo las posibilidades a tu alrededor y a ver hacia dónde te lleva la cosa, ¿no? Pero tienes que tener la capacidad exploratoria suficiente como para no marcarte un camino fijo. Esto te lo digo porque si yo te dijera, no, pues mira, a los niños hasta los 8 hay que escribir y luego ya incorporar, ya estaría construyendo una escalera donde creo que no debería haberla. Entonces yo creo que ahora mismo están pasando tantas cosas que entiendo que operativamente hay que hacer algo en un colegio y hay que tomar opciones, ¿no? Pero a nivel intelectual yo ahora mismo no haría nada. Bueno, iría viendo cómo la gente se adapta a todo esto. A lo mejor el futuro de la humanidad no es tanto escribir como fomentar la oralidad, de nuevo como antaño se hizo. A lo mejor ese tipo de inteligencia va menguando. Y eso es malo, evidentemente, pero también hemos perdido inteligencia. La propia escritura en su momento era criticada, porque se opinaba que se va a perder la La memoria. memoria. Exacto, es decir, al final lo que una cosa te da, por otro lado te la quita. Entonces, es posible que la inteligencia artificial nos haga más tontos en unas cosas, pero más listos en otras. Como todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad, como todos los inventos. Entonces, yo creo que es demasiado prematuro para saber qué va a pasar, como en su momento la luz eléctrica era demasiado prematura para que la gente supiera en qué iba a desembocar. ¿En qué desembocó la luz eléctrica? En principio parecía una especie de cosa de feria, ¿no? Nadie pensó que eso le podía cobrar impuestos a la gente por ponérselo. Em, pero ¿en qué desembocó? Pues seguramente fue un factor decisivo para el descenso de la criminalidad. A mayor luz en las ciudades, mayor criminalidad. Fue también un disparador de la epidemia de obesidad. Los ciclos circadianos se alteraron por culpa de la luz artificial, porque ya no estamos sincronizados con el sol, sino que la bombilla también está implicada, ¿no? Es decir, hay tantos efectos secundarios, tanto buenos como malos, que es imposible determinar si el invento de la bombilla fue bueno o malo en sí mismo. Es una cosa que aún estamos descubriendo. Al final la escritura es una tecnología en el fondo, ¿no? Claro. Y como toda tecnología puede llegar un momento en el que ya no la necesitemos incluso, ¿no? Entonces yo creo por un lado precaución y por otro lado mucha apertura mental de, bueno, pues esta habilidad a lo mejor ya no la vamos a necesitar tanto, ¿no? No a corto plazo, porque está claro que esto no va a cambiar tan rápido como muchas personas sí se atreven a decir, pero es como cazar, ¿no? Yo siempre pongo ese ejemplo. ¿Alguien echa de menos la habilidad de cazar animales? Ya nadie se acuerda y seguramente que el primero que apareció con una lanza fue cuestionado por decir, ya, pero es que cuando no tengas la lanza no vas a ser capaz de cazar con tus propias manos. Seguro que esos debates también estarían. Entonces, bueno, yo creo que Claro. si nos quedamos esa precaución, pero esa mentalidad abierta nos puede venir bien. Mm. Sergio, llegando a la penúltima pregunta que te lanzo, te he leído en algún sitio también que estás con un nuevo libro. ¿Puedes adelantar algo o es top secret? Estoy con varios, pero Con bueno, varios a la vez. Bueno, con varios. no te voy a preguntar sobre eso, porque si no ya nos vamos a tirar un buen rato aquí, no quiero abusar, pero me parece increíble el poder escribir varios libros a la vez. Pero bueno, uno que a lo mejor tengas en mente, que lo tienes próximo, o del que te apetezca, si puedes, si quieres, decir algo. Sí, bueno, estoy ahora terminando, de hecho creo que esta semana o la siguiente ya estará terminado, la segunda parte de Sapienciología, Mm, que mi idea es sacar 3 libros de Sapienciología, que pienso, digamos, obsequiar a los lectores más fieles que se suscriban por un año al newsletter con los 3 libros, no solamente con uno, como hacía hasta ahora. Entonces, si el primer libro hablaba de la sabiduría y de cómo en el fondo
no solamente se puede definir de una única manera, sino que hay como varias patas, ¿no? Varios vértices que convergen y conectan, como la imagen del pulpo, ¿no? De la portada, que son diferentes cerebros, ¿no? De cada tentáculo. Pues la segunda parte va a ser una calavera con dos tibias cruzadas, como la bandera pirata, y voy a hablar básicamente de política. Y de hecho me he atrevido a construir desde cero un sistema político más adaptado al siglo XXI, que tenga en cuenta nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Es decir, como hemos dicho al principio, que no somos racionales. O sea, la idea del votante racional es falsa, y que, sin embargo, somos muy sociables y podemos aportar inteligencia a nuestras conexiones y no tanto a nuestro cerebro. Esa es un poco la base de este sistema formal de casi una construcción de filosofía política desde cero. A ver qué tal responde el lector. Y el siguiente va a ser la tercera parte, que también lo tengo ya preparado, es una cuestión de redactarlo, es una cuestión bastante rápida, que va a hablar de moralidad, de las diferentes lentes morales que ponemos, uno mismo incluso pone a la hora de evaluar moralmente su entorno, y cómo cada sociedad también tiene sus propias lentes morales, sus propias perspectivas morales para solucionar sus problemas. Porque la moralidad entiendo que es algo que nace del contexto y no de una especie de normas objetivamente buenas, ¿no? Que todo el mundo debe seguir. Pues estar atentos, te iré siguiendo. A China todavía creo que no te puedo seguir, pero oye, quién sabe si algún día acabo en alguno de esos viajes organizados, sí, sigues queriendo organizar. Y ya para finalizar, ahora sí, la última pregunta, un mensaje que te gustaría lanzar a la audiencia de lo que hemos hablado o de algo distinto, pero un mensaje de, pues eso, aproximadamente un minuto, algo rápido que sintetice lo que hemos hablado, que sé que es difícil, o un mensaje que a ti te gustaría lanzar hoy. Pues mira, como síntesis, les diría que lean mucho, sobre todo que lean buenos libros, que no es fácil encontrarlos, es decir, que se fijen mucho en que hagan una buena curación de contenido, o que se fijen en personas en las cuales confían para esa curación, pero que también que no se olviden de vivir mucho, porque leer mucho sin vivir mucho nos convierte en el señor Spock, y no queremos eso. Me encanta al igual que tus libros, tus newsletters, no sé si llamarlos newsletters, pero bueno, tus artículos que vas publicando, y por supuesto la conversación que hemos podido tener. Así que Sergio, nos seguimos y muchísimas gracias por este rato. Gracias a ti. Un placer.